El término postestructuralismo describe una variedad de investigaciones realizadas principalmente en Francia que emergieron a finales de los años 60 para poner en tela de juicio la primacía del estructuralismo en las ciencias humanas. Antropología, historia, sociología, crítica literaria y filosofía, además del psicoanálisis. Hay dos bandos, el estructuralismo contra el postestructuralismo. En cuanto a los primeros, la balanza explicativa se inclina hacia un concepto clave, estructura. De esta forma, sus autores consideran que lo trascendental no se encuentra ni en la experiencia ni en el sujeto en sí mismo. Toda conclusión de las sociedades tiene que ver con una estructura social que determina, en mayor o en menor grado, lo que un individuo o grupo de individuos puede. Pensar, saber o decir. Los estructuralistas pretenden conocer el cimiento social que sostiene a la sociedad, para así intervenir en la realidad desde un reconocimiento conceptual del esqueleto o estructura que represente de manera exacta y fidedigna la situación sociohistórica del mundo. Por otro lado, el postestructuralismo tuvo todo un contexto político, ideológico, cultural, social y económico por detrás de este nuevo pensamiento. La Revolución Cubana del 61, en el cual Estados Unidos fracasó al intentar invadir Cuba, que influyó mucho en el campo de la cultura. La Revolución Cultural China en 1966, que fue un punto de referencia para países del tercer mundo y sobre todo para los intelectuales franceses. El Mayo francés del 69, que agrupó a movimientos estudiantiles, obreros y sindicatos de izquierda. Los jóvenes pedían derechos y ser escuchados. Y la Guerra de Vietnam del 64 al 75 fue otro hecho muy importante porque Estados Unidos perdió la guerra y generó una fuerte crítica. Su centro de estudio es menos radical. Estos asumen la existencia de estructuras que se yuxtaponen unas con otras, produciendo el marco en el que los individuos se mueven, pero esto no quiere decir que todo se reduzca a ellas. Le otorgan un valor al sujeto en el hacer y acontecer histórico. Nos centramos en dos autores principales. Foucault. Nacido en Francia, fue uno de los teóricos más importantes. La influencia de Foucault puede encontrar el análisis del discurso. En las primeras críticas de paradigmas reinantes en las teorías de las relaciones internacionales y en los estudios globales de la gobernabilidad. Él estuvo de acuerdo en que el lenguaje y la sociedad estaban conformados por sistemas gobernados por reglas, pero no estaba de acuerdo con los estructuralistas en dos aspectos. No pensaba que hubieran estructuras subyacentes definidas que pudieran explicar la condición humana y creía que era imposible salir del discurso y examinar la situación objetivamente. Jacques Derrida. Para Jacques Derrida, el lenguaje o textos no son un reflejo natural del mundo. El texto estructura nuestra interpretación del mundo. Siguiendo a Heidegger, cree que el lenguaje nos moldea y todo texto nos permite múltiples interpretaciones de la realidad. Como conclusión, estos hechos dieron lugar a considerables diferencias entre las teorías postestructuralistas y estructuralistas, que le conceden un valor al sujeto y asumen la existencia de estructuras que colisionan entre sí, formando el entorno en el que nos movemos. Así, se puede decir que los estructuralistas dan respuesta a la búsqueda de una estructura, mientras que los postestructuralistas dan respuesta a cómo se forma cada estructura, que son la intervención, los efectos y los modos de participación que se tienen en la estructura, así como los actores que interactúan. Para Foucault, el lenguaje y la propia sociedad están cimentados por reglas, pero para Derrida, el lenguaje estructura la interpretación del mundo y, por tanto, es subjetiva.